Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, confirmando a uno de los hermanos Bogard al plantel de luchadores, así que empecemos con su análisis. Andy Bogard regresa nuevamente a KOF, esta vez con un cambio completo en su rostro y cabello. Ahora cuando alguien les diga que se ve mal, les pueden decir: ¿bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Respecto a su atuendo, conserva el mismo que en KOF 14. Su actor de voz sigue siendo Hiroshi Okamoto, tal y como en KOF 14 también. El tema que suena de fondo junto a Andy es una remasterización del tema musical Pasta de Fatal Fury 2. No hay un nuevo escenario. Bien, ahora pasemos a ver la comparativa de sus movimientos. Nuevamente, muchas gracias a Orpheus por estos videos. Por favor, suscríbete a su canal para apoyar su increíble contenido. Shatter all expectations. Como pudieron apreciar, conserva todos sus movimientos de KOF 14, incluyendo el Climax. Nada nuevo trajo en cuanto a movimientos, al menos en el aspecto jugable. Ya luego podemos notar un cambio en el aspecto visual. Para empezar, se lo nota más corpulento y no tan flacucho como su versión de KOF 14. En cuanto al color de la energía de sus ataques, esta pasó de un azul a un rojo con azul. No hay mucho para analizar del tráiler de Andy, sinceramente. Era el personaje que todos esperábamos ver. No rompió las expectativas, pero esperemos a que el último miembro de este equipo sí lo haga. Las apuestas van por Terry, para volver a conformar el equipo clásico de Fatal Fury. Pero no descarten a Mai. Ella tranquilamente podría ingresar a este equipo, ahí sí, rompiendo las expectativas de la gente. De hecho, Mai y Andy tienen un diálogo, pero eso no significa nada, ya que al parecer cualquier personaje puede tener diálogo con cualquiera que tenga relación en la historia, como por ejemplo vimos a Yunei teniendo diálogo con Kyo, y no por eso automáticamente son equipo. Así que yo creo que está entre estas dos opciones. Podemos matarnos pensando en más, como por ejemplo la inclusión de Rock o Blue Mary, pero como digo, las primeras dos son las que pican en punta. Para el próximo miércoles, ¿saldrá tráiler? SNK nos acostumbraba a poner el estén pendientes a la próxima semana para más información, pero aquí con Andy no lo ha hecho. Esto puede significar tres cosas. Opción 1, que la próxima semana no tendremos tráiler. Opción 2, que tendremos tráiler este fin de semana, tal y como ocurrió con Chizuru. Opción 3, que se hayan olvidado de quitar ese ending que les había quedado del último tráiler de Chizuru. En mi opinión, no sé por qué, pero siento que es la opción 3. Pero bueno, ya veremos la próxima semana si sale tráiler o no. Una cosa es segura, veremos a Terry en KOF 15. ¿Estará en un equipo totalmente nuevo o seguirá estando en la vieja y confiable del Fatal Fury Team? ¿Ustedes cómo creen que se termine conformando este equipo finalmente? A mí, sinceramente me gustaría que Mai completara el equipo, ya que le daría un aire fresco al equipo de Fatal Fury. Habría caras nuevas en el Women Fighters Team y además daría la incógnita de con quién estaría Terry. Bien, finalizando el análisis, agreguemos a Andy Bogard al roster de personajes de KOF 15. Lo agrego en el mismo equipo de Joe, ya que salvo por alguna gran troleada por parte de SNK, estos dos todo parece indicar a que formarían equipo. Y si no, bueno, luego lo modificamos. Ahora mis preguntas para debatir en la caja de comentarios son:
¿Les gusta cómo luce Andy ahora? ¿Creen que debieron haberle agregado algún movimiento nuevo? ¿Cómo estará conformado el Fatal Fury Team, según ustedes? ¿Cuál creen que es la opción correcta en cuanto a la salida del próximo tráiler? Los estaré leyendo. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales de Twitter y Facebook. Y por último, soy nuevo miembro de la página de Mementendo. Por favor, síganla. En ella encontrarás amor por Smash con sus increíbles memes, fanarts y diverso contenido. También no olvides de seguir a Alrededor de KOF y Super Smash Bros. Ultimate. Ambos sitios te demostrarán un gran amor por sus franquicias. El link de todo lo que mencioné lo puedes encontrar en la descripción. Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. And Bogart. KOF 15! Shatter all expectations.